Mi nombre es Yolis Campos. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre sitios del suceso. Los sitios del suceso es la fuente principal donde se produjo una evidencia física relacionada con un hecho delictivo o un hecho punible. Es decir, que es el lugar donde ocurrieron los hechos o una actividad delictiva de un suceso, el cual crea un hecho punible. ¿Cuál es la importancia de los sitios de suceso? La importancia de los sitios de suceso es que es la fuente principal donde se creó el delito o el hecho punible. Es decir, que es la fuente de evidencia física del hecho. Existen tres tipos de sitios del suceso, los cuales son los abiertos, cerrados y mixtos. Los abiertos son los lugares que no poseen límites precisos. Estos son interpuestos o a la intemperie, mejor dicho. Tiene poca protección. Estos pueden ser como por ejemplo las carreteras o vías públicas, los parques, entre otros. Están los sitios cerrados, son constituidos por recintos cubiertos y limitados por muros. Y están los mixtos, que son los que se caracterizan por ser lugares abiertos y a la vez cerrados. Abiertos porque son cubiertos con recintos y cerrados a la vez porque también obtiene ciertos muros que lo ayuden a poder ser también mixtos. ¿Cuál es la protección del sitio? Bueno, el objeto de la protección del sitio es no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan dañar o influir en la alteración o destruir los elementos de prueba. Debe protegerse el interior y el exterior del sitio del suceso o el aislamiento de la escena. ¿Cuáles son las reglas del manejo de la escena? No tocar ni mover los objetos o la superficie de los mismos. La víctima, si está muerta, no se debe mover. Solamente se debe mover en el momento que se le pueda prestar una ayuda o un servicio médico. O determinar si está viva o muerta. Registrar la posición en que se encuentra la víctima o la condición de la misma. Solicitar los servicios especiales. Proteger el sitio o el lugar de situaciones atmosféricas. Está la orden de investigación, es determinar la naturaleza del hecho o verificar si se trata de un homicidio o no. Preservar el sitio para evitar las modificaciones o alteraciones que perjudiquen dicha investigación. Con ayuda de los peritos, técnicos o expertos, realizar las inspecciones necesarias y colección de evidencias. Identificar los responsables del hecho. Asegurar a los testigos presenciales o referenciales y, lógicamente, a la víctima. ¿Cuál es el procedimiento criminalista? La protección, observación y fijación del sitio del suceso. Colección de evidencia física y suministro de evidencias física al laboratorio. La cadena de custodia. En la cadena de custodia podemos encontrarnos con extracción adecuada de la prueba. El procedimiento debe ser adecuado y válido. La preservación. El medio donde se coloca debe ser o debe asegurar que no se alteren las pruebas. La individualización. Se debe garantizar que el indicio esté individualizado para que no exista ningún tipo de contaminación y no exista confusiones con la misma. El transporte debe ser apropiado. El transporte debe proteger su integridad para que no tenga ningún tipo de daños ni alteraciones. La entrega controlada debe hacerse constar quién lo encontró, quién lo recolectó, dónde y en qué circunstancia, cuál debe ser o está a cargo, o a quién o qué persona está a cargo. Debe ser también una persona autorizada y con capacidad para dicha investigación. En la interpretación del sitio del suceso, cuando se comete un delito, analizar la escena del crimen es el proceso de colección de medios de prueba para su estudio. Esto implica recopilación y análisis de las pruebas en el lugar de los hechos. Estas investigaciones son realizadas
por una serie de investigaciones, los cuales deben recopilar todo lo que sea necesario con respecto al crimen o todas las pruebas necesarias para conseguir la verdad o para constituir una unidad investigativa. El estudio de la vinculación víctima, victimario, objeto o lugar del suceso. Podemos decir, en cuanto a relación a la víctima, que la víctima es la persona violentada o afectada. El victimario es la persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas personas que participan junto con él con elementos necesarios. Los medios de comunicación, puedo decir que en criminalística tiene que ver con el estudio material del delito. Existen en criminalística ciertos principios. Está el principio de uso. Se basa en todo hecho criminal. Se van a emplear o van a actuar factores mecánicos, físicos, biológicos, entre otros. Está el principio de producción, está el principio de correspondencia, el principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos, el principio de probabilidad, el principio de intercambio de evidencia, principio de certeza. Esos son los más importantes. Están las características. Tiene carácter científico debido a que la criminalística apareció en un área de conocimiento como una ciencia. Se ha desarrollado como una ciencia y aún hasta la fecha o hasta hoy en día sigue siendo una ciencia. Aplica el método experimental. Es autónoma por tener objetos propios y métodos propios. Es reconstructiva y es lógica. Muchas gracias.